Nosotros los adultos pues nos quedamos acá. Si quiere, puede hacerse un poquito más para el frente y luego damos inicio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a acercarnos todos los que puedan acercarse. Hagan lo mejor que puedan, estar más cerca. Pues hay que acercarnos más para oír, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermanos, ahí puede usted ver la clase que tenemos. Es una bendición el poder compartir este momento del estudio bíblico. Dios bendiga siempre a nuestra amiga, ¿verdad? Por fe la vemos como hermana acá en este lugar y bueno, de oír viene la fe, de oír la palabra de Dios. La clase, como usted lo ve, la número 3, estamos viendo parte de la carta a los Efesios. Y le voy a pedir de que abra su libro y leamos de una forma antifonal la lectura bíblica. Aquí la vamos a poner. Los que no tienen el guía, pues aquí. Sí, aquí podemos ver en la pantalla, tenemos eso, Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10, damos lectura de una forma antifonal y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en los cuales el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en misericordia, por su gran amor que nos amó. Vamos al versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia el 9. No por obras para que nadie se gloríe. Vamos todos el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Qué lectura esta, ¿verdad? Qué exposición la que hace Pablo. Una exposición y a la misma vez está exponiendo la situación del hombre sin Cristo. Y ve acá que, si bien es cierto, le está hablando a gran parte gentil, en algún momento trata directamente con las personas que también eran de la ley, que eran personas que vivían, que habían guardado la ley, que vivían conforme a la ley. O sea, es decir, los judíos.
Primero expone los gentiles y después a la misma vez dice, nosotros también éramos así. Nosotros también andábamos en la carne. Nosotros no éramos diferentes a ustedes. Teníamos la ley, pero honestamente la ley lo único que hace es señala al pecador. La ley no salva a nadie, sino condena, señala, exhibe, pone en evidencia al ser humano. Y esto es interesante que nosotros lo entendamos, que nosotros lo asimilemos, porque por eso vino la gracia, por eso vino Cristo. Y ahora tenemos el don de gracia. Bien, me gustaría que vayamos y veamos los objetivos y el pensamiento central. Leamos primero, por supuesto, el número 1. Entender las profundas verdades del pasaje estudiado nos quiere revelar, que el pasaje estudiado nos quiere revelar. Hay que estudiarlas, hay que verlas, hay que analizarlas, mire, la verdad si iríamos así bien desglosando todo, pues se puede hacer toda una conferencia de esto. Pero sí, en breves palabras, en lenguaje bien entendible, podemos ir asimilando la situación en que el hombre se encuentra. En que yo como hombre, en que usted, en que nosotros, en que esta sociedad se encuentra. El 2 dice, comprender cuál es la condición espiritual de quien no conoce a Cristo. Una, vamos a ver lo que éramos. 2, vamos a comprender cómo están ellos, los que no han conocido a Cristo o los que no le han recibido a Cristo. Y 3, vamos a experimentar los cambios espirituales de la persona salva por Jesucristo. Ahí le puse algo más. De la persona que es salva por Jesucristo. Muy bien, ahí estamos. No me cuadraba bien como lo leí. Le hace falta eso. Bien, el pensamiento central dice, solo Dios en su misericordia puede dar vida espiritual a quien se encuentra muerto en pecado. Y así de entrada voy a decirles algo, y no es nuevo y usted bien lo sabe. Usted y yo no hemos hecho nada para la salvación. No hemos hecho nada para la salvación, ni tampoco podíamos hacer algo para la salvación. ¿Qué estábamos? Muertos. Estábamos muertos. No podíamos hacer nada por nuestra salvación. Pero sí, Cristo pudo hacer algo. Sí, Dios el Padre pudo hacer algo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso cómo esto se va dando, ¿verdad? El texto de oro, o el texto principal, o el texto... Leámoslo todos porque está bien interesante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Él. Eso es bien interesante. Ahí nos expone. Desde ahí estamos expuestos todos. Y Él. O sea, está uniendo todo lo que anteriormente ya ha dicho con el capítulo, con lo que sigue, con esto que va a decir. Y Él. Bueno, por supuesto el mapa la vez pasada ya se los mostré, pero ahora tengo ese. ¿En dónde fue? Ahí está el punto rojo que usted puede ver. Por ahí estamos en Tesalónica. Permítanme, creo que... Perdón, ese me equivoqué, mis estimados hermanos, pero aquí con
Vamos a ver si con este vamos a ver algo. Déjenme por un momento conectar esto. No lo voy a poder conectar. Con esto les podría mostrar bien. Pero usted puede ver el número 18. El número 18, ahí es Éfeso. En el número 18 esa es la parte de Éfeso. Voy a necesitar conectar esto, pero necesito un adaptador porque ya no ando espacio para el USB. Así es que lo vamos a dejar. Y así no va a funcionar porque no está conectado. Así no funciona. Muy bien. Ahí usted lo puede ver. El número 18, esa parte es Éfeso. Esa parte es la que, a esa parte es la que se está dirigiendo. Pablo lo más seguro es que está en prisión. Esta carta está, la vez pasada se lo dije, ha sido escrita desde Italia, lo que nosotros conocemos como Italia, que en aquel entonces era Roma. Desde ahí está en prisión y llega esta carta a los hermanos. Mire qué maravilloso, hermanos, que aún estando en prisión, este hombre podía expresar y dar a conocer el Evangelio. Y en este caso, alentar también al pueblo de Éfeso que había creído en el Señor. Maravilloso esto, hermanos. Maravilloso. Ahí, de hecho, ya que está señalado ahí, las siguientes clases que vamos a ver es de Filipo, me parece, o de Colosenses. Pero en ese lugar, déjeme ver, sí, sigue de Efesios. Pero vamos a ver unas que son dirigidas a los colosenses, otras que son dirigidas, otra que es dirigida a Filipos. En ese lugar, Pablo lo persiguieron a causa de predicar la palabra de Dios, porque se convirtieron, y entre los que se convirtieron iba alguien que los jefes de ellos se lucraban. ¿Se recuerda por qué? Era espíritu de adivinación, probablemente la bisabuela de Walter Mercado. Sí, era dada eso, ¿verdad? La soteriología, astrología, que diga, la soteriología no tiene que ver con la salvación. Bueno, era dada a esa situación, era de las que leía las manos, era la de que adivinaba, bueno, en fin, leía las cartas. Exacto, vea usted, el horóscopo. Espero que en el pueblo del Señor de los congregados por lo menos no haya alguno que ande leyendo eso. Porque en algunas veces se puede dar el caso que se ve tentado, a ver qué es lo que dice para mí. Mire, lea esta carta que es la mejor, es la maravillosa. Lea la carta a los Efesios y usted se va a regocijar. No ande que le lean las cartas. Y ahora esto está teniendo un gran alcance, un auge, y va de una forma bien vertiginosa, podemos decir, va subiendo. Yo paso por muchos lugares y allí se da la información, se leen las cartas, se leen las manos, bueno, en fin. Ahí en Filipo hubo eso. Bueno, no estoy adelantando la clase de ese lugar, pero para que usted más o menos se recuerde de esto. Veamos los objetivos, los pasajes principales de esto. Esto ya es la introducción, mis estimados hermanos. Dice que la porción bíblica procede de este capítulo, precede a este capítulo. Pablo dice a los destinatarios en su carta que su deseo es que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios hacia ellos como creyentes, pero no se limita simplemente a hacerles saber lo que desea, sino que procede a aportarles toda la información que fue revelada por nuestro Señor Jesucristo, a fin de ayudarles a que obtengan el conocimiento
tan anhelado por el apóstol. Ese es el propósito de Pablo al escribirles. Miren, yo quisiera que ustedes lleguen a conocer todo lo que Dios ha hecho. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que ustedes lo comprendan a plenitud, que en ese plan estaban ustedes. Y en ese plan también, por medio de Cristo, usted y yo somos salvos. Porque le voy a decir en este momento, en otras palabras, quiénes eran ustedes, cómo estaban ustedes, cuál era la condición de ustedes y también de nosotros los judíos. Les voy a explicar eso. La condición no era empeorable, estaban en lo peor. Y estábamos en lo peor, dice él. No había escapatoria. Algo que hay que recordar que dice que estábamos muertos, tanto gentiles como judíos. Estábamos muertos. Sin Cristo. ¿Leyeron la clase, hermanos? O la carta, por lo menos. El primer capítulo. Mire lo que vamos a ver a continuación. No sé si lo alcanzan a ver bien y podemos leerlo. Pero allí podemos ver un antes. También podemos ver, después de conocer a Cristo, cómo cambia el juego de las palabras. Primero, estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 1? Y Él nos dio vida. Mire, dejemos eso por ahorita. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí lo está diciendo el apóstol. Ahí nos está hablando. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que hacía el hombre? ¿O qué es lo que hace el hombre? Sigue la corriente de este mundo. En otras palabras, hace lo de que cualquier mundano que no ha conocido a Dios, eso es lo que hace. Sigue la corriente de este mundo. Pero usted y yo ya no. El contraste sería este. Mire, estaban muertos en delitos y pecados, después les dice, es cuando estabais, tiempo pasado, cuando estuviste, cuando andabas. En la siguiente que dice, seguías la corriente de este mundo, después no les dice que ya que la siguen más. Les está diciendo en la cual anduvisteis también tiempo pasado. Ya no la seguimos. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A nunca volver. A nunca volver. A no seguir. De ahí Dios nos ha rescatado, de ahí Dios nos ha liberado, de ahí somos libres. Ahí me equivoqué. Andaban en los deseos de la carne. Mire, ahí ignore esa parte, el hoy. Andaban en los deseos de la carne, pero después dice, éramos por naturaleza hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, eran por naturaleza hijos de ira, como lo mismo que los demás. Y cuando dice los demás, es ahí el punto donde se está incluyendo también a los judíos. Porque usted sabe eso, los judíos ellos se creían que guardaban la ley, que cuidaban la ley y estaban exentos de esto. No, lo mismo que los demás. Pero estando nosotros muertos en pecado, eso es lo que dice él, estando pasado también. Es maravilloso, hermanos, cuando analizamos esto. Veamos qué significa estas palabras. Veamos esas palabras. ¿Las podemos leer? ¿Podemos ver bien? No las leo.
estabais muertos, eso significa, o en la connotación bíblica tiene dos ideas, o apunta a eso. Mire, estabais muertos, eso literalmente sin vida, eso lo entendemos, sin vida, estábamos sin vida e insensibles. Eso es espiritualmente. ¿Buscaba el hombre a Dios? ¿Buscábamos a Dios? ¿Queríamos saber de Él? Todo lo contrario, lo que vimos anteriormente, seguíamos la corriente de este mundo. Hacíamos los deseos de la carne. Complacíamos la carne. Eso es lo que significa. Le voy a decir, mire, estabas muerto, la palabra connota dos ideas, sin vidas e insensible. En el caso de los efesios, era una situación de completa insensibilidad e interés por las cosas de Dios. Y eso no solo los efesios, hermanos. Eso es todo el hombre sin Dios. Hay una insensibilidad. No quieren saber de Dios, o más bien no quieren tener ese cambio de vida. No hay ese deseo, no hay ese anhelo. Ahí uno siente en el toque, el llamado, pero dicen, lo primero que piensan muchos, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? De lo que me tengo que deshacer. Porque en eso implica deshacerse de muchas cosas, dejar muchas cosas, dejar esa vida atrás, recibir una nueva, ser una nueva creación en Cristo, vivir la vida que Cristo nos dice que vivamos. Hoy esto en la carne no se puede. La carne no puede seguir a Cristo. Pablo lo establece muy bien cuando le escribe a los Gálatas, también cuando escribe a los romanos. La carne no puede agradar a Dios, ni puede hacer la voluntad de Dios. No quiere ni tampoco puede. Bien, separación significa alejados, eso lo entendemos muy bien. Muertos en delitos y pecados, delito viene de la raíz caer, que significa desviación de la verdad. Eso es lo que significa caer, desviación de la verdad. Y esa es la situación del mundo actual. Pecado, ¿qué significa pecado? Ahí está. Errar al blanco. Se ha errado al blanco. El hombre sin Cristo vive siempre errando al blanco. No puede acertar, no puede hacer lo bueno. Bajo la esclavitud de sus propios deseos, así vive el hombre. Fuerza del mundo perverso en el cual viven, eso es lo que significa alejado. Mire, cuando ya lo llevamos a lo que hace, o lo que podríamos decir, cuál es la condición del que está insensible, bajo la esclavitud de sus propios deseos. Ese que está insensible porque él sigue, ahí está, siguen los deseos de la carne, siguen la corriente de este mundo, lo jala, lo atrae, porque el mundo, hermanos, a nuestros ojos, con una naturaleza caída, a nuestros ojos es agradable, es deleitoso, así es. Poder del príncipe de este mundo, y se sigue la corriente
del poder del príncipe de este mundo. Ahora bien, yo sé de que están bien pensativos. No sé si alguien quería comentar algo. Mire, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad de Satanás, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. ¿Y los pensamientos qué dice la palabra de Dios? ¿Que son de qué? ¿Será que habrá cambiado la humanidad? No ha cambiado. Al contrario, cada día empeora, y luego con todos los adelantos tecnológicos que se usan, la tecnología la implementan para, muchas veces, para ir de mal en peor. Para ir de mal en peor. Esto es así. Dios bendiga a su pueblo que ha sido rescatado. Amén. Dios bendiga a su pueblo que ha sido alcanzado. Y en estos versículos, mis estimados hermanos, que siguen a continuación, nosotros podemos ver la bondad de Dios, podemos ver su misericordia, podemos ver su gracia. Y que todos estos son también lo que diríamos los atributos de Dios. Se describen como los atributos de Dios. ¿Usted los enumeró? En esos versículos aparecen 4. Ahí están. Si es como yo, si usted es como yo, que se le olvidan, márquelos para que no se le olviden. Y usted en la casa repase la definición de estos atributos, lo que siguen consisten. Ahora está fácil. Ahora usted tiene el teléfono a la mano y ahí anda el internet y se puede buscar un buen diccionario. Es más, hasta en un diccionario secular usted encuentra la definición de esas palabras y le va a dar la que es más ahí desde el punto de vista bíblico, porque puede variar en cómo se expresa el diccionario secular. Ahí están. Estas están establecidas, mire, en el versículo 4, quizás me voy a ir adelantando. Veamos el versículo 4, dice, pero Dios, mire, y aquí estamos hablando de algo maravilloso, de algo superlativo, como el apóstol pone esto. ¿Sabe, hermanos, que? Bueno, déjenme terminar esta parte. De manera que las palabras delitos y pecados, además de la connotación espiritual que conllevan, sugieren la caída y el fracaso moral de los efesios. Habían caído del nivel del lugar donde Dios deseaba que estuvieran. Esta idea ilustra vívidamente lo que es el drama espiritual del ser humano, su pecado, en su caída, en su colapso, en su derrumbe espiritual. El hombre natural, hermanos, ha colapsado, ha caído, se ha derrumbado del nivel que Dios quiere que tenga el hombre. Recordemos que en el principio, en el diseño original, Dios creó al hombre perfecto. ¿Cómo lo hizo perfecto, mis estimados hermanos? ¿Alguien se recuerda? Lo hizo a imagen y semejanza ¿de quién? Él dijo, él tuvo una conferencia, el Dios que nos presenta en 3 personas, dijo, hagamos al hombre, hagámoslo, y hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hagámoslo perfecto como nosotros. Mire, había pasado 6 días y había creado muchas cosas, y de la nada había surgido las cosas, de la nada.
Pero cuando dijo, hagamos al hombre, bajó y tomó polvo, lo hizo, lo creó, lo formó y le dio aliento de vida y lo hizo perfecto. Por eso el hombre, mis estimados hermanos y amigos, cuando el hombre saca a Dios de su vida, el hombre muere espiritualmente. Y es cuestión de tiempo para que también, por supuesto, todos vamos a morir, pero muera físicamente. En las redes sociales andan algo y dice ahí, cuando Dios quiso crear la naturaleza, la belleza, los árboles y todo, le habló a la tierra y de ahí se formó. Cuando quiso crear los peces y los monstruos marinos, le habló al agua y de ahí surgió. Y cuando creó al hombre, bajó él y lo hizo y le dio. Básicamente nosotros tenemos el ADN de Dios. El ADN de Dios. Somos seres capaces de pensar, de analizar, de actuar, de tomar decisiones. Por eso es que cuando el hombre, lo repito, viene y saca a Dios de su vida y dice, Dios no existe, no lo está negando, y por mucho que lo niegue va a dejar de existir. Lo único que está haciendo él es muriendo cada día de una forma paulatina. Porque si al pez lo sacan del agua, mis estimados hermanos, ¿qué sucede? Se muere. Si al árbol lo sacan con todo y raíces de la tierra, ¿qué sucede? Se seca, se muere. Y en este caso Dios no se aparta del hombre, sino es el hombre con sus decisiones, con su voluntad, con su propio... Mire eso, nos dio libre albedrío. Es más, a los ángeles también se lo dio. Se lo dio. Dios no hizo títeres. Dios no hizo robots. Dios hizo personas que fueran capaces de discernir lo bueno y lo malo, de tomar decisiones de seguir lo bueno o seguir lo malo. Y lo mismo hizo con los ángeles. Y por eso es que hay una cantidad de ángeles caídos que por ahí andan. Ahora algunos le llaman los extraterrestres porque se aparecen de vez en cuando de alguna forma. Toman alguna forma y los puede ver, pueden ser captados. Pues sí, los extraterrestres existen. Son los ángeles caídos. Bueno, eso es lo que nosotros vemos ahí. Vemos misericordia. Y en el Antiguo Testamento esto es mencionado cantidad de veces, especialmente en los Salmos. Especialmente Jeremías, que ese texto yo lo tengo grabado y yo creo que usted ya se lo memorizó, si no lo sabía antes, porque yo lo digo muy amén. ¿Qué es lo que dice? Jeremías en las Lamentaciones, en el capítulo 3. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son, porque nunca decayeron su misericordia. Ahí implica dos veces, mire, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Grande es su fidelidad. Grande es nuestro Dios, es grande en misericordia. Y Pablo quiere que los hermanos puedan comprender que es grande en misericordia. Esa era nuestra condición, pero Él es misericordioso. Él nos ha amado, Él sigue amando al hombre. Él sigue amando al hombre pecador. Es grande en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. Sigue recalcando esto, no se olvide.
que es por la misericordia, que es por su amor, que es por su gracia, que es por su bondad. En el versículo 7 encontramos: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la bondad de Él. Gloria a Dios. No sé si usted, yo sé que es una clase, yo no sé si usted le puede alabar, le puede decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, gracias por ese don inmerecido, ese don inmerecido de gracia, y por tu bondad. Oh, esto es maravilloso, mis estimados hermanos. Esto es lindo. No le estábamos pidiendo la salvación, pero Él nos la ofreció gratuitamente. No hay uno que busque a Dios. Algo ahí muy importante, ¿verdad? Ni siquiera pensábamos en que necesitábamos salvación. No hay. Él tuvo que nos reveló la necesidad. Miren lo que dice Romanos, si han leído el inicio de Romanos, ahí en su introducción Pablo le dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso es lo que sucedió en tiempos de Noé, que fue cuando Dios dijo: ha llegado la maldad del ser humano hasta mi misma presencia y ya no la soporto. Y lo que voy a hacer es que voy a raer de la faz de la tierra todo ser viviente. Y alguien que tal vez no tiene ningún vicio, digámoslo así, y que tiene un hogar estable y que no anda en balance, pero si se le pregunta que si él cree en Dios, no sabe. Y si se trata de buscarlo, nunca tampoco lo busca, porque él cree que él no le hace mal a nadie, que con nosotros tiene está bien. Es que el hombre se ha vuelto humanista. Ese es el humanismo. No le hacemos mal a nadie. Somos buenos. Personas buenas, caritativas. Y eso creen que no necesitan a Dios. Muy lejos de la realidad. Porque delante de Dios esas buenas obras, aparentemente delante de los hombres que son buenas, delante de Dios el hombre vive sin esperanza, y solo es a través de Jesucristo que nuestras obras son buenas. Y Isaías dijo que nuestras obras, las que consideramos buenas, son como trapos de inmundicia delante de él. Imagínense lo que éramos. Son como trapos de inmundicia, qué cosas así. Es que lo que hizo la gracia es algo incomparable, que no lo podemos ni explicar. Bendita gracia, Bendito sea el Señor. bendito amor, bendita bondad, bendita misericordia. Amén. Eso es, mis estimados hermanos. ¿Cuál debería de ser nuestro anhelo ahora? ¿Cómo deberemos de vivir? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo postrarme ante Él y hacer lo bueno? Vivir para Él. Aquello que en la carne no puedo dejar, que en la carne no puedo dejar de hacerlo, someterlo a Dios. Estas son mis debilidades. Estas son mis flaquezas. De esto estoy necesitado. Ve ahí, hay dos cosas. Se pueden ver lo mismo. Si las leemos a simple vista y no las estudiamos, nos dio vida, nos resucitó. Bueno, ahí está el proceso. Nos hizo sentar en los lugares. Oh, hermanos, mire ahora dónde estamos. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Que así físicamente no lo veamos, pero usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo.
que usted y yo no vivamos a esa altura, o que yo, perdón, lo voy a decir así, que yo no esté viviendo a esa altura, es otra cosa, pero el trabajo de Él ya lo hizo, y lo hizo perfecto, y lo hizo bien, lo hizo sin ningún algo que le pueda decir, porque fue acepto delante de Dios. El sacrificio de Cristo fue perfecto y fue acepto delante de Dios. Por eso Él en un momento, cuando hubo aquel eclipse que se oscureció, que duró la oscuridad por 3 horas, no como el que tuvimos ahora, que fueron 4 minutos y fracción de segundos. En ese día que Él murió hubo un eclipse que duró 3 horas. El sol se ocultó, se volvió oscuro todo aquello. Y en ese momento era cuando Él entregaba su espíritu. Y Él le dijo, recíbelo, porque ha sido terminada la obra. Ha sido saldada la deuda. He acabado mi trabajo. He hecho lo que tenía que hacer. Los estoy resucitando, los estoy sentando en los lugares celestiales, y ahora la iglesia por eso le alaba y le bendice, le glorifica, le exalta, reconoce su grandeza en bondad, en misericordia, en amor, en gracia. Gloria a Dios por esto, mis estimados hermanos. Gloria a Dios por esto. Dios les bendiga a todos ustedes que hacen ese esfuerzo de venir. Mire que muchas de estas cosas en un mensaje regular, que la predicación es diferente a la enseñanza, pero la predicación no se separa de la enseñanza. Siempre hay enseñanza de alguna forma. Pero estas cosas no se dicen en una predicación. No sé si usted las ha escuchado. No se dice. Por mucha razón, muchos hermanos, pero uno decía, hermano Robert, ya lo voy diciendo como 2 o 3 veces, que muchos hermanos de otras iglesias le han dicho que como quisieran ellos que tuviesen un estudio bíblico para poder alcanzar mejor conocimiento en la palabra del Señor. Hay iglesias que no tienen esto. No tienen. Y ni siquiera tienen este material. Y esto es importante, hermano. Esto es importante. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Estudiando su palabra. Y ahí vamos a llenarnos de fe cada día. Ahí vamos a comprender con exactitud la condición moral y espiritual del ser humano, tanto en la vida pasada como la que tenemos ahora. En aquel entonces, ¿qué contraste? Estábamos muertos, andábamos en los deseos de la carne, seguíamos la corriente de este mundo, éramos guiados por el príncipe de este mundo, hacíamos la voluntad de él. Y ahora, mis hermanos, estando en esa condición, Dios se apiadó de nosotros y nos ha dado vida, y juntamente con Él nos ha resucitado. Y no solo eso, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más podemos pedir? Somos ricos en Cristo, mis estimados hermanos. Gloria a Dios. Antes, así como los judíos se encontraban en precaria suerte de los gentiles, los judíos estaban en la misma situación y hacían los deseos de la carne, hacían la voluntad de la carne, hacían los deseos de sus pensamientos, eran por naturaleza hijos de ira. ¿A qué se refiere esto? Ser por naturaleza hijos de ira. Todo lo demás lo puede buscar usted, pero esto es la naturaleza que ha sido heredada de Adán. Porque Adán murió, después que pecó, toda la descendencia vino con ese gen, incluyendo a Noé, de quien Dios se apiadó para salvarlo de aquel cataclismo que hubo. Y después de él se pervirtieron aún sus propios hijos, si usted lo recuerda. Noé, el gran fiasco que se llevó al caer, al no estar velando, al no ser sobrio.
se demostró la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano, incluyendo los mismos que Dios había librado del diluvio. Su hijo. Usted lo recuerda muy bien. Terrible. Y siguió esa generación. Y años más tarde, siglos más tarde, encontramos una ciudad pervertida completamente. Encontramos a Sodoma y a Gomorra, pero encontramos un hombre justo que intercedió por ellos. Oh, y ese es el Padre de los creyentes. Es el Padre. Y si es Padre, tenemos que hacer las acciones de Él. Eso le dijo Jesús a aquellos que se acercaron a Él. Nosotros descendientes de Abraham somos. Él es nuestro Padre. No, le dijo, no penséis decir en vuestros corazones a Abraham tenemos por Padre. Si fueres hijos de Abraham, ¿qué es lo que hicieras? No estaría pensando en matarme. Las obras de Abraham hicieron. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y eso se le quedó a Pablo. No lo escuchó, pero lo ha de haber leído y lo ha de ver, si no lo leyó, lo entendió a la perfección. Los judíos también son hijos de vuestro padre el diablo. Nosotros, por eso él dice, estábamos en la misma condición. Eran por naturaleza hijos de Dios. Los 5 puntos enumerados no son una mera redundancia literaria. De acuerdo con el apóstol, tanto gentiles como judíos estaban bajo condenación y, bueno, ya hablé un poquito de la carta a los romanos. Perdón, hermanos. Bueno, me volvió a pasar lo mismo que la vez pasada. Por alguna razón no grabé todo lo demás. No hay ningún problema, seguimos. Muy bien, ya casi vamos a terminar, porque esto es lo sobresaliente. Tenía esto bien importante que lo iban a ver. Mire, deseo, aquí dice que era la codicia de aquello que estaba prohibido. Cuando habla Pablo de los deseos en donde andábamos. ¿Verdad? Voluntad de la carne se refiere a la inclinación que no se pueden controlar. Esos son los deseos de la carne, no se pueden controlar. Luego están los pensamientos, se refieren de la misma mente dominada por el pecado a fin de maquinar lo malo, lo que hablaba de Génesis 6. Hijos de ira por naturaleza, habla de la corrupción heredada desde el pecado de Adán. Esa era la condición. Gloria a Dios por su misericordia. No nos merecíamos más que otra cosa que fuera juicio, ira de Dios, castigo. Pero en vez de eso, ¿qué es lo que recibimos? En vez de ira, porque Dios se airó, en vez de castigo, en vez de juicio, hemos recibido, mis estimados hermanos, amor, gracia, bondad, misericordia. Eso es lo que hemos recibido, gloria a Dios por eso. Esos fueron los efectos. Miren, los lugares celestiales, ya hablé un poco de esto. Vea, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nuevamente no es una redundancia de lo que dice el apóstol, ya que él dice, nos dio vida, ¿qué acaso nos resucitó? ¿No es lo mismo que os dio vida? ¿Qué diferencia hay entre la mente de Pablo
entre dar vida y resucitar. Eso deberíamos de entenderlo. En este pasaje hay una diferencia, así como el Padre primero dio vida a Cristo en el sepulcro, después lo sacó victorioso derribando la piedra que estaba en la puerta del sepulcro. De la misma manera que los creyentes les dio vida espiritual, los saca de los escondites de las cuevas para que sean un testimonio de su poder. Usted y yo no somos más que un testimonio del poder de Dios. ¿Cómo damos ese testimonio? ¿Verdad? Mire qué pregunta. ¿Cómo vamos a dar ese testimonio? Bueno, yo les dije cuando estamos sentados en los lugares celestiales, me regresé allá al Mateo 5 en el Sermón del Monte. ¿Cómo vamos a dar ese testimonio? ¿Qué nos dicen los versículos 16, 17? Es más, del 13 en adelante. Es más, todos los versículos esos, todo el Sermón del Monte. Ahí nos está diciendo, ahí nos está declarando quién es Él. Pero a la misma vez está diciendo, y así como soy yo, tienen que ser mis seguidores. Así son. Y luego, en otras palabras, si no me han comprendido todo lo que soy, veamos los similes que hay. ¿Qué es lo que les dice primero? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. El 16 del 5 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo vamos a dar testimonio, mis estimados? En otras palabras, usted y yo somos diferentes. Y si no estamos haciendo la diferencia, ¿de quién es el problema? La obra fue perfecta de Cristo, el problema es mío. Miren, mis estimados hermanos, esto es grande y es amplio para llegar, para dar una sola. Si nosotros seguimos leyendo en esta carta se nos dice, porque el hombre siempre va a querer vivir bajo esta naturaleza. Al ser humano le cuesta vivir en la naturaleza que Dios le ha dado, que Dios le ha otorgado. El hombre quiere andar en los deseos de la carne, el hombre quiere satisfacer, el ser humano, digámoslo así, quiere siempre satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Por eso es que los apóstoles siempre escribieron y hablaron en cuanto a esto. El apóstol del amor nos explica y nos dice que todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Pero si usted quiere ir más adelante, miren el capítulo 4 y del versículo 17 en esta misma carta, usted va a encontrar el contraste que hay entre la vida pasada y ahora llegar a ser luz. Porque el hombre va a querer siempre, mire, la naturaleza nos va a seguir, nos va a seguir acechando y si no nos ponemos, como se dice, velando, estando despiertos, se va a poder caer una vez más. Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, si seguimos en la vanidad de nuestra mente, no estamos elevados, no estamos siendo luz, no estamos siendo sal. Mire, todos estos versículos, mire, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay. Así están los gentiles, por la dureza de su corazón, de los cuales pues perdieron toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y más adelante nos está diciendo que tenemos que ser renovados nuestro espíritu y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En justicia, en santidad de la verdad, por lo cual, ¿qué es lo que dice? Desechando ¿qué? Toda, o poquito, o parcialmente,
desechando la mentira, hablar cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más. Brinqué todos esos versículos, pero en todos ellos hay una gran enseñanza. Nos dice que en cuanto a la pasada, el versículo 22 es bien enfático, bien clave, y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? ¿Va a venir Cristo y nos va a despojar? La obra que Él hizo, la hizo perfecta. Ahora el hombre tiene que anhelar a vivir esa vida nueva en Cristo. Ahora usted y yo debemos de anhelar esa vida en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado soy yo. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que sujetar esta carne, yo tengo que creer lo que dice Romanos y dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Yo no quiero que haya en mí condenación. En Cristo no hay condenación, pero hay que andar en el Espíritu. Y esto es clave, en toda esta carta nos dice, tenemos que andar en el Espíritu. Miren el versículo, aquí mismo en el versículo, en el capítulo 5 me parece que es 5:18. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia. No os embriaguéis con vino en el cual hay disilusión, antes bien, sed, no hay opción. Llénense, rebalsen del Espíritu, nos dice. Muy bien, ha sido interesante hermanos, esta hermosa clase. Espero que haya sido de bendición. Vamos a llegar hasta acá.